Hola, Kerima. Hola. Buenas noches.
Cuando era pequeña ella se parece. No, él se parece a mi papá. Ella es tu hermana. Casualmente me fijé
Bueno, muy buenas noches a todos. Veo que ya ha entrado una buena cantidad de gente. En la pasta de Gaetano. Muy buenas noches a todos. Pues de parte del Colegio Médico de Panamá, la bienvenida a esta actividad docente, porque ha sido solicitada por el Hospital San Miguel Arcángel, la doctora Ixa Barahona de Mosca, epidemióloga. Y bueno, nos queda más que corresponder y tratar pues de ver cómo podemos dar un poco de luz en este tema de la situación del dengue, que yo como estuve por muchos años coordinando pues la coordinación de adultos del MINSA y que estuve involucrada en la creación de la guía y además en auditoría de muchos casos de dengue, ya uno le agarra amor a esto y piensa pues que de pronto uno puede ayudar a clarificar dudas sobre todo. Las docencias de dengue se han dado varias veces. Uno sabe que con una conferencia pues es difícil que uno va a aprender algo tan complejo, porque realmente manejar dengue no es tan sencillito, ¿ve? No es tan sencillito porque es una enfermedad que tiene sus diferentes aristas, es como un caballito de Troya. Y pues he tratado de diseñar una metodología que sea un poco diferente a las usuales de las conferencias que damos para luego dar la conferencia. Entonces, son bastantes. A mí me gusta que la gente se presente en la conferencia, pero están entrando bastantes, así que lo que vamos a hacer es que les voy a presentar la metodología y no sé si la doctora Mosca quiera decir algo a los participantes del Hospital San Miguel Arcángel. Si algunos de otro hospital o de otra región, pues lo ponen en el chat, ¿no? Si pueden poner en el chat de las regiones que son, porque eso podría ayudar a la parte epidemiológica de donde la gente, aunque realmente dengue es prácticamente endémico en todo Panamá. Desde Betania, Pueblo Nuevo, Paitilla, Caledonia, el 24 de diciembre, pues Las Garzas, por todos lados aquí llegan casos de dengue de Santo Tomás, y graves también, tanto leves como graves. Pero siempre es bueno saber dónde trabaja la gente. Eso es algo realmente pues bien importante. Así que les vamos a pedir que lo escriban en el chat para que estén silenciados y así pues tener un control sobre el ruido. Como ustedes verán en las actividades grandes, el ruido puede ser inoportuno. Vamos a poner para ver qué está escrito en el chat. No me sale la cámara, ¿puedo decir algo de la justificación del evento? Sí. Le damos la palabra a la doctora Ixa de Mosca para que nos hable un poco la justificación objetivo de esta actividad docente. Doctora Mosca. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, se escucha. Okay. No sé qué me pasa con la cámara, disculpen que no pueda salir en cámara. Muy buenas noches. En primer lugar, darle las gracias a la doctora Raquel de Moc por haber aceptado esta solicitud a una necesidad sentida en el Hospital San Miguel Arcángel. La solicitud del señor director y de la sección de docencia se nos pidió hacer una actualización. Vamos, pues. Todavía acaba de decir, el dengue es un reto en todas las regiones. Acaban de pasar las noticias la doctora Lourdes Moreno diciendo que en lo que va de este año ya tenemos 279 casos de dengue en el país, una condición muy atípica
muy probablemente por el cambio climático, así que no podemos bajar la guardia, decir que estamos en estación seca y no va a haber dengue. Estamos teniendo dengue, nosotros tenemos un dengue hospitalizado actualmente en el Hospital San Miguel Arcángel, que ingresó por dengue con signos de alarma. ¿Por qué quería compartir un poco con ustedes? Y como la invitación se ha hecho extensiva a través del colegio médico y del chat de los encargados de vigilancia epidemiológica de todas las regiones y hospitales, esperamos que lo que se logren Le vamos a pedir a la ahora gente puedan hacer el provecho a que esta cierren su reunión. micrófono, por favor. Nosotros lamentablemente al final del año pasado, cuando estaba el pico del dengue, tuvimos 2 defunciones que habían sido evaluados previamente en el Hospital San Miguel Arcángel, fallecieron en otro hospital, pero habían sido atendidas en primera instancia en nuestro hospital. Y cumpliendo las normas se hace la auditoría de los casos y vimos que no se cumplía exactamente con lo que dice el protocolo de atención. Y sabemos que es importante entonces que se haga un refrescamiento. Ya se ha hecho, la doctora Moca en el 19 nos dio una charla, después lamentablemente vino la pandemia y nosotros creo que en el 21 igualmente dimos una actualización. Y el objetivo de la reunión es hacer un refrescamiento del manejo, porque el protocolo salva vida. Entonces, es un poco lo que ha dicho la doctora, que va a ser una dinámica un poco en el marco de detectemos nosotros mismos honestamente en qué estamos fallando, por qué no hacemos un diagnóstico oportuno, un diagnóstico diferencial y sobre todo en las embarazadas también hay que pensar el dengue. El dengue no es solamente de los adultos no embarazados, las embarazadas le puede dar, y este fue uno de los casos que lamentablemente nosotros tenemos con un desenlace fatal. Así que les motivo a todos para que escuchen, hagan las preguntas, las dudas que tengan, la doctora las va a absorber. Lo que no podamos absorber en esta noche, se los investigamos y les prometemos que lo hacemos después. Pero yo creo que vale la pena escuchar la actualización para salvar vidas. Ese es el objetivo de esta actividad. Muchas gracias, doctora Mosca. Gracias, doctora Mosca. Excelente. La doctora Mosca fue una de las personas más importantes para que se creara la Guía Nacional de Dengue. Ella trabajó muy duro cuando esa guía se escribió. Cada capítulo de esa guía tiene los pensamientos y el trabajo, el duro trabajo de la doctora Mosca, realmente. Bueno, bien. Vamos a hablarle de la metodología que vamos a utilizar para esta conferencia. Voy a silenciar los micrófonos. Doctor Rivera, ¿puede Vamos a apagar el comenzar. micrófono? Sí, voy a silenciar. Silenciar a todos. Bien. Vamos a presentar inicialmente una serie de casos auditados. Lo voy a hacer pausado y les voy a ir mostrando los datos. Estos casos, algunos de ellos fueron vistos post-mortem. Ustedes saben que llega una persona a un hospital, es vista en un hospital y muere antes de 24 horas, se le hace una autopsia, ¿verdad? Entonces, algunos de estos casos son de ese tipo, que el Instituto de Medicina Legal, al hacer la autopsia, cuando abre el abdomen resulta que está lleno de sangre. Y entonces le hacen la prueba, la RT-PCR y le sale positiva por dengue. Descubren que este paciente murió de dengue y ese paciente estuvo en varios centros de salud, hospitales. Y gracias pues a este tipo de práctica institucionalizada que se ha ido perdiendo, pues uno puede descubrir que pacientes que han estado visitando cuartos de urgencia tenían dengue y es como una cebra que le pasó por delante a la gente y muchos no lo captaron. Aquí les puse en el chat el enlace del curso de dengue del campus virtual.
recomiendo este enlace para que luego de esta conferencia ustedes puedan afianzar bastante bien, porque está muy bueno el curso y les da créditos para su bono o lo que sea, y cuando el colegio médico también estemos impulsando la recertificación. Yo revisé el curso y está muy bueno, así que yo les recomiendo que tomen ese curso. Es de 20 horas, pero está muy bueno. Bien, entonces la conferencia del día de hoy, vamos a presentar los objetivos. En primera instancia, parte de la metodología de hoy es presentarle en la fase inicial de esta conferencia unos casos auditados. Yo quiero que ustedes presten atención a cómo los estoy presentando y los datos. Observen los datos de los pacientes. Y luego yo les hago preguntas después del caso. ¿Okay? Quiero ver es cómo ustedes interpretan los datos de estos pacientes. Primer objetivo, revisar casos clínicos auditados y discutir el manejo. Reconocer que dengue es una enfermedad transmisible por vectores cuya sospecha clínica vital para salvaguardar la seguridad del paciente es examen físico. O sea, el laboratorio no salva al paciente. Y lo digo porque allá a la Dirección General, a MINSA, cuando yo estaba allá, nos llegaron de estos cadenitas de WhatsApp que en un centro de salud, no sé si era de San Miguelito, Panamá Norte, habían puesto: no se atiende casos de dengue, no hay laboratorio, ¿verdad? Y eso es una aberración, pues, porque para salvarle la vida al paciente no se necesitan los laboratorios. Es pura clínica. ¿Ve? Entonces, esto es importante que quede claro en la conferencia de hoy. El tercer objetivo, hay un micrófono por allí que tenemos que silenciar. El sargento está en... El tercer objetivo, reconocer las manifestaciones clínicas del dengue y realizar diagnóstico diferencial. Reconocer signos de alarma y aplicar recomendaciones de acuerdo a la gravedad. Revisar aspectos de dengue asociados a comorbilidades y condiciones especiales. Esperamos pues cumplir con estos objetivos. Vamos a leer el primer caso. Todos son casos, como le dije, de la vida real. Este señor de 34 años, procedente de una comunidad de salud domiciliar de Panamá Norte. Su primera consulta en el sistema de salud fue en un hospital regional de segundo nivel. Un 17 de un mes de abril de un año tal. Llegó caminando en su vehículo particular, con historia de dolor lumbar, fiebre más estreñimiento, dolor en el trasero, o sea, en el área lumbar, supuestamente en glúteo derecho, según estaba consignado en el expediente. Presión arterial 130/70, frecuencia cardíaca 111 por minuto, frecuencia respiratoria 11. Temperatura 40.2 grados centígrados. Asimismo, como aparecía en el expediente, con diagnóstico de entrada, aftas en tratamiento, constipación por historia, acceso del glúteo. En esta primera consulta, el paciente se le ordena clindamicina 900 miligramos, solución salina más Lisalgil. No se especifica la vía de administración del Lisalgil. Laboratorio: leucocitos 5.7, hemoglobina 10.1, hematocrito 28.7.
Plaquetas 21/10⁻3. Glicemia 118, creatinina 108, nitrógeno de urea 11. Este paciente fue atendido en el área de urgencias por un espacio de 5 horas y luego se retiró a su casa. Segunda consulta. El 19, acuérdense que él fue el 17 al centro de salud en la noche. El 19, a una hora no especificada en el expediente, llegó por sus propios medios al centro de salud. Por dolor, micrófono abierto. Voy a tener que volver a silenciar. Les pido que silencien su micrófono, por favor. Ajá. Creo que me pasé. Llegó por sus propios medios, dolor articular y fiebre, no consta en los expedientes de los laboratorios efectuados en el centro de salud, solo los laboratorios del hospital regional. Eso que le mostré al principio. Diagnóstico de egreso del centro de salud, observación por dengue, pero no aparecía más nada escrito en el expediente. El 20/4, a las 7:20 p.m., el paciente llega con un cuadro o sea, confuso. Le dijo a los médicos, el familiar le dijo a los médicos que el paciente tenía una semana de estar enfermo y yendo a diferentes lugares. La presión 140/70, pulso 97, frecuencia esa respiratoria 96, no sé, debe haber sido un error. Glasgow 6/15. El familiar, que es el que fue el que habló, ¿verdad? Según lo que estaba detallado en ese expediente, porque esto es producto de una auditoría, refiere síntomas de cefalea intensa, hablaba incoherencia, sangraba por la boca. Desde las 6 p.m. ya no respondía y ustedes ven que a las 7:27 p.m. llegó al hospital. La información del resto de procedimientos efectuados al paciente es ilegible, declarándose muerte del paciente a las 9:38 p.m. Diagnóstico en el expediente, episodio convulsivo, SB hemorrágica versus neuroinfección. Observación por shock hemorrágico por dengue. Paro respiratorio. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría preguntar de este caso? ¿Qué les gustaría saber? ¿Cuáles son sus preguntas? Si ese paciente, buenas noches, le habla el doctor Calao de Panamá Norte. ¿Cómo no, doctor? Pregunte. Si ese paciente se le dio seguimiento en la atención primaria, porque por lo regular esos pacientes nosotros le damos un seguimiento, vigilando siempre el tema de aparición de signos de alarma y por ende evitando que este paciente se pueda complicar. Esa Bueno, sería eso mi no es- primera pregunta. Perfecto. Bueno, eso no está consignado en la auditoría que se puso. Y se utilizó como parámetro un formulario que se hace, que está en la guía de dengue, que se sacó de allí, y una de las cosas que se audita es si hay documentos que den fe de que el paciente se le dio instrucciones para la casa una vez fue visto en urgencia. Eso no está en el expediente. ¿Alguna otra pregunta? Permiso. Nunca ladra, ya está desatado ladrando. Bien. ¿Alguna otra pregunta de algún otro médico? ¿Le llamó a ustedes la atención algo del laboratorio del paciente? Un hombre de 34 años con una hemoglobina de 10. .1, 28.7 hematocrito. ¿Qué les parece esa hemoglobina para una persona, un hombre de 34 años? Bien, voy a mencionar estas preguntas y luego ustedes las seguirán contestando a lo largo de la conferencia.
Síntomas y signos que presentó el paciente en la primera cita y el manejo que recibió. ¿Hay alguien que quisiera decir algo rápido del manejo que se le dio a este paciente? ¿Consideran ustedes que el manejo fue pertinente o qué hubiese hecho diferente? ¿Cómo debió haber sido clasificado y qué manejo debió haber recibido? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el manejo de la primera cita? Si el médico de la red de atención primaria hubiese sospechado dengue, comente las intervenciones más importantes que se debió haber realizado. Ya el doctor las dijo. Establezca comentarios en torno a los síntomas y signos de la tercera cita y cuáles son las lecciones aprendidas de este caso. Bien, caso 2. Mujer de 33 años procedente de Chilibre. Acude el 31 de agosto al subcentro de salud más cercano. Fiebre, cefalea y malestar general. Se le ordena hemograma. Al no disponer de servicio de laboratorio, acude al día siguiente. Fue el 31, ¿verdad? El día siguiente era 1 de septiembre. Al centro de salud más cercano y se retira temprano y luego va a una clínica privada donde se le indica ceftriaxona intramuscular, espacmotil y diclofenac sódico, vía oral. Segunda atención de esta paciente. El 3 de septiembre, a las 12:35 am, acudió por sus propios medios a urgencia de hospital regional. Es recibida en triage a 1:10 am y se le consigna dolor abdominal, vómito, fiebre. Frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 19, presión arterial 94/96. Temperatura 38,6, Glasgow 15/15. El médico la evalúa a la 1:15 am, quien consigna historia de 4 días de fiebre, vómitos y disuria. Acude entonces hoy con dolor abdominal difuso, vómitos, número 2, fiebre, examen físico, palidez de tegumento, mucosa oral seca, tórax ventilando. Ruidos cardíacos normales y abdomen doloroso en epigastrio. Tercera cita. A las 3:39 am tenía una presión arterial de 170 y su diagnóstico inicial, dolor abdominal, le ponen lactato Ringer, para pasar en 1 hora, buscapina, ranitidina. Se ordena laboratorio, bilirrubina, total y fraccionada, tiempo de coagulación, rayos X, la evalúa el especialista de turno. A las 5:15 am, en ese momento, a las 5:15 am, la paciente negaba dolor abdominal y su abdomen estaba blando, depresible, sin defensa. Se envía a casa con recomendaciones para control el lunes, supongo que en el centro de salud. Diagnóstico final, dengue sin signos de alarma. Se da de alta a las 9:40 am. La última consulta de esta paciente, entonces, aparece un hemograma. Parece que este examen fue después que la paciente se fue. Tenía plaquetas en 50.000. No aparece la hemoglobina, solamente los leucos, las plaquetas y según frotis de sangre periférica es que le hacen un conteo de 50.000 plaquetas. Un urinálisis con eritrocituria de 71 por campo. A las 3, luego ella acude en la tarde nuevamente, pues acuérdense que se fue para la casa, muy decaída, a un centro de salud de la región, donde recibe o sea que supongo que llega muy, pues, chocada,
recibe lactato Ringer a chorro y es referida al hospital regional. Y luego del hospital regional es referida a un hospital de tercer nivel ya en horas de la madrugada donde fallece. ¿Qué preguntas tienen ustedes de ese caso? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario de este caso? Buenas noches, doctora. El doctor Worthington de Panamá, médico interno. Diga, doctor. Inicialmente creo que este paciente no le realizaron un VH de control previo al que le enviaron de control. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Cuando Pues, ya la paciente ya tenía datos de hipotensión. ajá. ¿Y qué otra cosa le llama la atención, pues, de este caso? Bueno, Esta fue su presión arterial, dolor abdominal, le pasan lactato a chorro. Le ponen buscapina, ranitidina. ¿Qué les parece el diagnóstico? Dengue sin signos de alarma. Buenas noches, doctora Wilson de la región de Panamá Norte. Me llama la atención el diagnóstico de dengue y signos de alarma porque ya el paciente tenía un dolor abdominal cuando ingresó, tenía historia de vómitos, y realmente ya con eso el diagnóstico no debería haber sido dengue sin signos de alarma, sino con signos de alarma. Exacto. Esa es una observación muy pertinente, porque entra en la clasificación de dengue con signo de alarma. Bien. Vamos a otro caso. Mujer de 28 años procedente del área de Betania. Presentó fiebre por varios días y acudió a un cuarto de urgencia espontáneamente de un hospital cercano por dolor abdominal y fiebre persistente de unos 4 días. Según nota de enfermería, fue atendida a las 8:12 a.m. Sus signos vitales al ingreso: tenía una frecuencia cardíaca de 135, presión arterial de 105/79, temperatura de 38,5. Se describe condición general consciente, alerta euneica, dolor abdominal intenso y continuo a la palpación del abdomen, antecedente de Helicobacter pylori. Estos son los laboratorios del ingreso. Del 17/8 tenía 9.860 blancos, 11.8 de hemoglobina, hematocrito 36.6, plaquetas 214.000, una creatinina de 0.71, bilirrubina total de 0.48, y aquí están los tiempos de coagulación. NS1 negativo. Amilasa 31. La paciente recibe orden de hospitalización ese mismo día. A las 2:48 p.m. es pasada a la sala general. El diagnóstico de entrada es dolor abdominal en cuadrante superior derecho y fiebre. La paciente llega a la sala de hospitalización a las 5:30 p.m. Según informe de enfermería, se admitió paciente consciente, alerta orientada con dolor en epigastrio, EVA 9, escala visual analógica. Signos vitales: frecuencia cardíaca 78, frecuencia respiratoria 19, presión arterial 90/60, temperatura 35.9. Hipotérmica, hipotensa, se está chocando. Laboratorio del 18, y entró el 17, ¿verdad? IgM a las 10 a.m.
rango positivo. El NS1 había salido negativo. Para acá el IgM le sale positivo. IgG, rango negativo. Un ultrasonido abdominal, hepatomegalia, aumento de ecogenicidad de vasos periportales, líquido libre intraabdominal, aumento en grosor de la pared de la vesícula, hallazgo probablemente secundario o presencia de líquido libre. Nota de enfermería del 19, se menciona dolor abdominal de la paciente y una presión arterial de 80/60. Pulso 65, se evalúa a la paciente y se toman gases arteriales, la presión sigue baja, 90/60. Se ordena aumentar lactato Ringer a 200 cc por hora, se comunica con médico tratante quien comunica la condición de la paciente. A 3 p.m. médico tratante evalúa a la paciente. Nota de enfermería del 19 del 8, se recibe una paciente en la unidad acostada con posición supina, con respaldo, acompaña a sus familiares, prefiere sentirse mal, con mucho dolor abdominal. Se observa consciente, decaída, hipoactiva, quejumbrosa, pálida, fría al tacto. Recibe lactato Ringer a 150 cc por hora. Abdomen duro, doloroso a la palpación y epigastrio. Diuresis a voluntad. Sin alteraciones visibles en miembros inferiores. Se valoran signos vitales. Temperatura 36, pulso 74. Frecuencia respiratoria 17, presión arterial 170. Y se observa entre mosquiteros. Se reporta traslado a cuidado de semi-intensivo por orden médico tratante. Sin embargo, no había cama en ese momento. Entonces, esta paciente fallece. ¿Ve? Fallece. ¿Alguna pregunta de este caso? ¿Les llamó la atención algo de este caso? ¿Alguien quisiera dar algún comentario de este caso? Raquel, yo lo que quisiera comentar en general de los 3 casos en particular, no todos son de nosotros, ya veo que hiciste algunos ingresos de otros casos. Sí, porque Que yo creo que presentarse en estamos, cualquier lugar. yo creo que la debilidad principal que voy detectando es que no estamos haciendo el diagnóstico, la sospecha y la clasificación como pide la guía y cumplir con el manejo según la guía. Por lo menos este tercer caso debió entrar fue como un dengue grave. Exacto. El que debió entrar con signo de alarma, el anterior que debió entrar con signo de alarma se manejó como un dengue sin signo de alarma y en el primero ni se sospecha. Y lo otro vemos que en el caso 2 empiezan a darle un antibiótico sin una justificación para un uso correcto del antibiótico. Entonces, muy descriptivo de todos los síntomas, pero ¿qué hacemos si no lo hilamos en el contexto de la patología que puede matarnos a nuestra gente en la realidad epidemiológica que estamos viviendo en nuestro país o en nuestra región? Entonces, en manera general, ese es mi comentario sobre los casos que veo hasta ahora. Ok. Bueno, vamos a ver otro caso. Paciente femenina, 12 años de edad, procedente de la comunidad del Calderías, inicia síntomas de fiebre elevada, con escalofrío, dolor de cabeza. Acude al cuarto de urgencia por dolor abdominal, vómito
Vamos a esperar un momentito, parece que la doctora se desconectó, esperemos que se vuelva a conectar. No sé qué pasó con la señal, momentáneamente como que se fue. Aquí tenemos pues que es una niña de 12 años que que llegó con fiebre, dolor abdominal y estaba sangrando. Ella había tenido su menstruación pues como la tercera semana de enero. Estamos hablando de la primera, terminando la primera semana de febrero. Y su hemoglobina estaba en 12, sus glóbulos blancos estaban en 2.600, plaquetas en 154.000, aunque esto no es algo pues que se considera indicadores de dengue. Su tiempo de coagulación un poquito alterado, proteínas totales, bien. La paciente es ingresada en hospital de segundo nivel el día 10 con diagnóstico de dengue con manifestaciones hemorrágicas. A su ingreso se detecta mediante ultrasonido abdominal una efusión pleural derecha y líquido libre en la cavidad, en la excavación pélvica. La paciente responde adecuadamente al manejo según protocolo. Se le da de alta el 14 del 2. Y el resultado en ese tiempo, pues, de la prueba de IgG e IgM, mire que esto es el 10, ¿verdad? Sale hasta el 28 de febrero. Y la IgM resultó ser positiva, la IgM y la IgG. Entonces es un caso de dengue con signo de alarma, en una niña. No tan grave como otro, pero de cuidado. Entonces, bueno. Vamos a la conferencia, a la parte expositiva, para tratar de reflexionar sobre los casos que hemos visto hasta ahora. Como dice pues la doctora Mosca, ella observa que en la mayor parte de estos casos ha habido un problema como para identificar el caso, identificar las manifestaciones clínicas de dengue. Y realmente pareciera que a veces eso no es tan fácil, ¿ves? Porque dengue, nos decía nuestro asesor, que es el doctor Pleites, un médico salvadoreño, pues tan agradable y fuera de serie ese doctor, que vino muchas veces a Panamá y era una delicia estar con ese doctor cuando fuimos a hacer auditorías, y muy docente. Él nos hablaba pues que las diferentes caras del dengue. Y uno también ha tendido a bautizarlo como si fuera un caballito de Troya, porque usted le puede llegar a un niño o un adulto o un adolescente que usted lo está evaluando por fiebre en el cuarto de urgencia. Pero usted no sabe cuál de esos pacientes, porque de cada 100 pacientes, alrededor de 2% es el que se te va a complicar. Usted no sabe de esos 100 pacientes cuál te va a evolucionar. De un caso de dengue, pues sin signo de alarma, a signo de alarma o un dengue grave. O sea, eso no se puede prever, es impredecible. Entonces, esto es, en términos sencillos, una sola enfermedad con diferentes manifestaciones. Ustedes han visto que los casos han tendido, la mayoría, a dolor abdominal, ¿verdad? Sin embargo, en los niños, el dolor abdominal no es algo tan marcado como en los adultos, porque ellos
hacen su extravasación de plasma masa hacia tejido celular subcutáneo, la cara, los bracitos, la hinchazón. Que los adultos, el dolor abdominal pudiera ser algo bastante, un indicador bastante importante. Bien, entonces, hablarles del estudio DENCO se hace importante que lo investiguen. En ese curso que les di el enlace habla del estudio DENCO. Importante comprender cómo fue hecho. Habían 8 países en 2 diferentes continentes y se hicieron 2000 casos auditados, ¿verdad?, de dengue. Fue un estudio muy importante de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, y ellos revisaron de manera exhaustiva. Y en función de esa investigación, se pudo establecer una clasificación diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Porque a nosotros se nos ha metido en la cabeza el chip que dengue hemorrágico y dengue clásico. Y qué duro ha sido quitarle eso a la gente. ¿Ve? Entonces, el estudio dengue plantea otra perspectiva, ¿ve? Que hace que el dengue sea visto mucho más desde el punto de vista clínico. Y sobre todo, desde la APS, o sea, desde cualquier nivel de atención, principalmente el primero. Es fundamental para captar tempranamente los casos de dengue y cambiar el curso natural de la enfermedad en aquellos que se van a complicar, que no sabemos inicialmente cuál puede ser. A veces uno piensa, no, que el que tiene insuficiencia renal, que los adultos mayores, claro, ellos van a tener más posibilidad, pero de vez en cuando tenemos una persona adulta saludable que se va a morir de dengue, porque no lo captamos a tiempo cuando va a desarrollar pues ese shock irreversible, porque el shock del dengue es irreversible después de cierto avance, es irreversible. Entonces, el estudio DENCO permite una clasificación en la cual se identifica de manera temprana los casos graves. Es prospectiva, integral y anticipatoria. Facilita y efectiviza la vigilancia epidemiológica. Le da ciertas pistas, ¿no? Porque aquí el dato es que si usted sospecha que un caso es dengue, ese paciente hay que educarlo, hay que darle una hoja que el paciente debe traer todos los días al cuarto de urgencia. Si usted trabaja en un hospital y tiene la oportunidad de citar a ese paciente, bueno, cítelo con usted. Si la dinámica de ese cuarto de urgencia no te permite recitar al paciente, envíelo al centro de salud más cercano, pero asegúrese de decirle al paciente que no deje de ir a esa cita y que esté pendiente de ciertos síntomas y signos que indican que su condición de fondo, que es dengue, que en ese momento tal vez es sin signo de alarma, puede evolucionar a un dengue con signo de alarma y posteriormente un dengue grave. Entonces, aquí el detalle es que la anterior clasificación que mencioné perdía hasta 32% de los casos graves. También estaba muy ligada al laboratorio. Y esta nueva clasificación no depende del laboratorio para tomar decisiones. Es una condición eminentemente clínica. Aquí hay que tomar historia, hay que preguntarle al paciente, hay que examinarlo, tomarle la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, parado, sentado, si es necesario, y preguntarle al paciente, ¿está orinando? ¿Verdad? Porque eso te va a decir el estado hemodinámico del paciente. ¿Ve? Y si, claro, buscamos signos de alarma, que los vamos a ver ahora. Entonces, esta clasificación puede reflejar el curso natural de la enfermedad, que la mayoría es ligero, pero algunos de esos casos van a evolucionar a un caso grave. ¿Qué es lo que te pondera esta clasificación diferente de la anterior? Porque hablábamos mucho de dengue hemorrágico.
según esta clasificación, lo que mata al paciente es la extravasación de plasma, ¿ve? A los espacios en el adulto, a los espacios de la cavidad intraabdominal, ¿verdad? El área retroperitoneal, y por eso ese dolor tan intenso del paciente. Entonces, esta clasificación, de manera resumida, es dengue sin signo de alarma, que va a ser la gran mayoría, dengue con signo de alarma, que será alrededor de un 2%, y algunos de los casos con signo de alarma van a evolucionar a un dengue grave. ¿Qué es lo característico del signo de alarma? Porque aquí, pues, cualquiera paciente que le va a llegar a ustedes a los cuartos de urgencia va a tener fiebre, va a tener náusea, vómito, diarrea. ¿Cuántas enfermedades infecciosas pueden causar esto? ¿Ve? En dengue, los 3 primeros días, generalmente, de fiebre, son característicos. Una fiebre alta, dolores óseos, dolor detrás de los ojos, puede tener el eritema, ¿verdad? Si usted sospecha dengue, entonces, pero el paciente no tiene signos de alarma ni tiene factores de riesgo, usted le da un manejo apropiado, un protocolo de acuerdo a eso, que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, estos son los números globales del dengue, que la mayoría va a tener un dengue sin signo de alarma. La gran mayoría está aquí. Pero ¿cómo podemos pescar esto, verdad? El signo de alarma, que es ese paciente que te llega con dolor abdominal y pensamos que es gastritis, o pensamos que es vesícula biliar, como la paciente que se pensó que ella tenía un cuadro biliar, ¿verdad? Una colecistitis porque tenía dolor abdominal y fiebre. O alguna embarazada que pueda estar complicada también. El dengue grave, acá pues la mortalidad es muy alta, ¿verdad? Cuando el shock es irreversible, pues nos lo decía el doctor Pleites, que es bien difícil revertir un shock avanzado de dengue porque ya los cambios hemodinámicos, el daño al endotelio, el daño a algunos órganos es pues muy destructivo. Entonces, de manera muy sencilla vemos esto, y es que la fase febril, esta, generalmente los primeros 3 días, sin embargo, en promedio la fiebre puede ser de 3 a 7 días. La mayoría de los pacientes va a tener 3 días de fiebre alta. Y generalmente ese paciente va a tener ese dolor de cabeza, dolor retrocular, pueda que tenga el rash ese en la piel, se ve muy deshidratado. Y aquí las pruebas de laboratorio más importantes son las pruebas directas, porque tiene viremia. ¿Ve? Entonces, si usted le hace una prueba que no es directa aquí en estos 3 primeros días, como una, por ejemplo, una prueba para medir anticuerpos, como la IgM o la IgG, le va a salir negativa. Y muchas personas han hecho pruebas de IgM y claro, te sale negativa y se piensa que el paciente no tiene dengue. O le haces aquí, en la etapa crítica, que ya bajó la viremia, miren, baja la viremia y comienzan a subir los anticuerpos, y de pronto le haces una NS1 aquí, pero esto es una prueba directa, ya bajó el virus, ahora lo que te tocan son anticuerpos. Si le sale negativa, entonces como la paciente, ¿verdad? La tercera, el tercer caso, ella estaba en el 4.º día de fiebre y le hicieron una NS1 y ella le salió negativa. No se aplicó un protocolo de dengue a ella. Ella tenía un dengue grave, ella tenía signos de alarma. Entonces, bien importante esto de las pruebas, ¿verdad? ¿En qué día usted la va a aplicar? Porque pueden dar falsos negativos.
Ya el periodo de cuando ya está saliendo, que es la tercera fase de reabsorción del líquido, bueno, ya este paciente se va a salvar, ¿verdad? Y de vez en cuando hasta las pruebas moleculares le pueden salir positivas acá, ¿verdad? Pero generalmente la prueba que más importante aquí ya son las pruebas de anticuerpos. Pero esta parte es importante que uno la domine y que uno la tenga siempre presente. Un paciente con fiebre alta, posible que esté en esos primeros días de dengue y la hemodinámica generalmente no va a estar chocado porque el choque va a venir al bajar la fiebre. Es un paciente que dice, oiga, ya me bajó la fiebre, pero yo me siento muy enfermo. No me puedo parar de la cama, me estoy cayendo. Entonces, ojo, ese paciente se puede estar chocando. Y nos decía el doctor Pleites que esos pacientes están sentados en la sala de espera, ahí tranquilito, y usted le toca la mano y están súper fría, es una mano fría. ¿Por qué? Porque ese es un paciente que está en un shock hipovolémico y entonces hace esa vasoconstricción intensa. Él siempre nos decía que de pronto la enfermera o el médico interno o cualquiera persona que en esos tiempos donde hay dengue, uno se pasa por la sala de espera y uno mira a los pacientes que están allí y si cómo los ves, le tocas las manos, ¿ves? Eso puede ayudar a salvar algunas vidas porque el shock va avanzando y usted puede de pronto recuperar a un paciente. Entonces, ¿por qué el dengue es una condición clínica de la atención primaria? Ya está probado, ¿verdad? En la guía de dengue con los estudios que hicieron que las evaluaciones tempranas, la hidratación temprana del paciente, ¿verdad? Monitorearle sus signos vitales puede salvar la vida del paciente. Porque ahora que les muestre algunas, creo que me hicieron falta, voy a ver si me aparecen unas diapositivas que deberían estar aquí. Esta no se ve bien, pero la persona que está en la fase crítica tiene ese dolor abdominal sostenido y si ustedes se acuerdan, es cuando baja la fiebre. Ese dolor abdominal intenso tiene un valor predictivo bastante alto de que el paciente se te está chocando. El otro es los vómitos persistentes si tiene más de 3 vómitos por hora o 4 en las últimas 6 horas, es un indicador bastante importante de dengue. O ustedes le toman una placa o le hacen un ultrasonido y ven que ese paciente tiene derrames serosos como la niña de 12 años que tenía menstruación, ¿verdad? Estaba sangrando transvaginal y tenía un hidrotórax. Cualquier sangrado anormal puede tener epistaxis, hipotensión postural, ¿verdad? Toman la presión parado sentado y esto es clínica, esto es preguntar y hacer clínica. No se necesita ningún laboratorio para realmente constatar los signos de alarma de un paciente que tiene dengue. Ya esto, ¿verdad? La hepatomegalia, hay que acostar al paciente, palpar el hígado. Si le podemos hacer un hemograma al paciente, vamos a encontrar que los pacientes que están chocándose, a ellos se le va a elevar el hematocrito porque la extravasación es prioritariamente de plasma. La fase crítica, entonces, esa cuando baja la temperatura, toma alrededor de 24 a 72 horas. El dolor abdominal es intenso, sostenido. Ustedes vieron los casos, casi todos ellos tenían dolor abdominal. Esta fase febril temprana, ¿cómo podemos realmente distinguir el dengue de otras enfermedades agudas? ¿Verdad? Hay algunos estudios que hablan y también del nexo epidemiológico, que es preguntando siempre si alguien en la comunidad ha sido identificado por dengue, nos puede ayudar. Sin embargo, tener la sospecha de dengue es bien importante, porque otras enfermedades
no se chocan. El paciente con dengue se nos puede chocar y puede morir. Entonces, de pronto si nos equivocamos al hacer que el paciente venga un par de días, pues es algo menos malo que si nosotros nos desligamos totalmente de ese paciente. Porque no es posible predecir qué paciente evolucionará mal. Lo que nos queda es, según esta nueva clasificación, es estar encima del paciente, monitorearle diuresis, monitorearle presión arterial, frecuencia cardíaca. Cada vez que viene, todos los días, le tomamos la presión, le medimos la frecuencia cardíaca, le preguntamos si está orinando, ¿verdad? Eso es más importante que incluso tomarle un hemograma. Otros indicadores, pacientes que tienen dengue. Este fue un estudio que se hizo en el Hospital del Niño. La doctora Evelia Quiroz fue una de las que participó junto con otros médicos del Hospital del Niño, el doctor Raúl Esquivel, el doctor San Llorens, ¿verdad? Y que dengue, la fiebre fue el signo más importante. Casi todos los pacientes que tienen dengue, según este estudio, el 95% tenía fiebre. Es raro que haya un paciente que tenga dengue y no tenga fiebre. Es muy, muy, muy raro. Entonces, fiebre, cefalea, escalofrío, exantema, mialgia, dolor retroorbital. Si nosotros estamos ante esos síntomas y nos encontramos tal vez que alguno de estos pacientes no tenga rinorrea, por ejemplo, ausencia de rinorrea, este es un estudio de Colombia, ¿verdad? El paciente que tiene dengue no tiene por qué tener rinorrea, y eso sí lo tienen otros pacientes que tienen otros virus, rinovirus, influenza, otros. Entonces, incluso el COVID tiene rinorrea, así que nos ayuda a identificar indirectamente, ¿verdad? A veces los pacientes pueden tener algo de leucopenia, aunque el hecho de que no tenga leucopenia no lo excluye, y pueda que tenga algo de trombocitopenia, aunque si no la tiene tampoco la excluye. Evitar las inyectables. Ustedes han visto cómo algunos pacientes que van pues, a atenderse salen de allí con inyecciones, con todo tipo de medicamentos, antibióticos, ¿verdad? Y esto puede provocar más sangrados porque el paciente tiene problemas de agregabilidad plaquetaria. Entonces, la extravasación de plasma, ¿por qué se da? ¿Verdad? ¿Qué es este fenómeno? ¿Por qué algunos pacientes pues desarrollan los signos de alarma? Y se establece que hay un daño vascular en el endotelio y que esto se ha asociado a la reducción de la temperatura. ¿Ves? Cuando baja la temperatura, cae la fiebre, y el paciente no está adecuadamente hidratado. Ese que el paciente hay que abrirle la boca y meterle su solución hidratante oral, y qué horrible, porque yo les puedo contar que yo he tenido dengue 3 veces, y qué horrible sabe las soluciones hidratantes orales, pero uno se la tiene que tomar, porque es terrible que uno desarrolle esta complicación por falta adecuada de hidratación. Entonces, esto se puede evitar. Nos decía el doctor Pleites que el dengue grave se previene hidratando adecuadamente, y lo más lógico es usar soluciones hidratantes orales. ¿Ve? Así que este fenómeno que está relacionado pues con el glucocálix de la membrana por una interrupción del mismo endotelio, daño endotelial, realmente el dengue produce un tipo de shock hipovolémico, se liberan factores de coagulación, o sea, todo esto
aminas y agentes que tienen que ver con la inflamación se liberan en el dengue grave. Ya cuando cuando el paciente tiene una hipovolemia grave, prácticamente es irreversible, nos decía el doctor Plaités, ¿verdad? Cuando hay distrés respiratorio, hipoxia cerebral, ese paciente que ya está con la piel fría, muchas veces ya es irreversible. Por eso es que hay que captar el paciente que usted tiene allí, que le llegó con fiebre, dolor de cabeza, que tiene rash, y usted sospecha que tiene dengue, pero en ese momento no tiene signo de alarma. Usted tiene que aplicarle el protocolo y citar a ese paciente y educar al mismo paciente. Hidrátese. Si le duele el abdomen, venga. No se ponga inyecciones. No tome aspirina. ¿Ve? El dengue, y le das manuales y lo induces a que busque también información, que se eduque, porque la educación es una de las armas más valiosas con las cuales contamos los médicos, pero eso se lo tenemos que transmitir al paciente, ¿verdad? Que su enfermedad puede evolucionar. Está muy leve ahora, igualito como sucede con COVID, que pues 80% prácticamente asintomático, 15% moderado y 5% grave. Entonces, esto es muy parecido acá. O sea, ¿a quién le va a dar dengue grave? Ese paciente que no se hidrató bien, que no educamos bien y que llega, en pocas palabras, con un shock avanzado irreversible. También, pues, el dengue puede asociarse y puede simular otras condiciones clínicas y puede empeorar cuando la paciente tiene condiciones, por ejemplo, una mujer embarazada que tiene preeclampsia, que su función renal no es adecuada, una hipertensión incontrolable, el paciente que tiene ya una hipertensión asociada al embarazo o previa crónica, las embarazadas diabéticas pueden simular el síndrome de HELLP, ¿verdad? Porque el shock y HELLP, ambos se pueden acompañar pues de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas. Se dice que el virus del dengue es hepatotropo, ¿verdad? Y entonces produce mucha liberación de factor de necrosis en el hígado, en el corazón. En realidad es muy destructivo. El dengue que tiene comorbilidades, insuficiencia renal, pues es un paciente que va a ser mucho más propenso a complicarse, que lo vamos a encharcar más fácilmente cuando no tenemos un control sobre los líquidos. Y esto se ha visto, por ejemplo, nosotros auditamos casos del complejo que llegaron de las periferias. Estos pacientes, si no cuentas con una sala de dengue, porque la sala de dengue es ese espacio donde ponen los pacientes que tienen dengue, y que esos pacientes hay que medirle diuresis horaria, tienes que tomarle los signos vitales horarios, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, horario, ¿verdad? Porque en la medida que lo vas hidratando, entonces tienes que ver cómo va respondiendo, y también vigilándolo para identificar si su cuadro clínico no está enmascarado por otra comorbilidad, porque la cetoacidosis diabética puede simular un caso de dengue, o es cetoacidosis o es un dengue, o puede coexistir, porque también encontramos pacientes diabéticos tipo 1 que le puede dar dengue y puede tener cetoacidosis al mismo tiempo. Entonces, cuando uno ha hecho muchos auditos de diferentes casos, uno se da cuenta de cómo el dengue es ese caballito de Troya que les mencioné, ¿verdad? Es fácil confundir el choque por dengue y diagnosticarlo como una cetoacidosis diabética o una enfermedad de la vesícula biliar o algo. Lo que le mencioné de las pruebas, los métodos directos son las pruebas que detectan directamente al virus en esa fase febril. Entonces le tomas, aíslas al virus, le haces un cultivo,
le hace un RT-PCR, que es, le mide el genoma, o le mides un NS1, que es una prueba rápida y mides el antígeno viral. Y los métodos indirectos, que son pues para medir anticuerpos, ¿verdad? La IgM en una fase aguda y la IgG en una fase crónica. Y esto es importante manejarlo, entenderlo sobre todo, porque no podemos estar aplicando pruebas que no tenemos claridad de cuál es el mecanismo. ¿Sí? Preguntamos al laboratorio qué es lo que tienes, si es NS1 o tienes pruebas de anticuerpo, porque depende del tiempo de evolución, como vimos inicialmente, cuál es la que debes aplicar. Entonces, los primeros 3 días, PCR y NS1, y a partir del 5º día, la IgM y la IgG. Estas complicaciones de los pacientes con dengue en hospitales grandes, esto requiere una coordinación porque tienes los pacientes en urgencia, está colapsado el cuarto de urgencia, a veces te llegan accidentes, te llegan al mismo tiempo pacientes que tienen infarto y te llegó tu paciente con dengue y resulta que allá en el centro de salud le pusieron 1000 cc de lactato Ringer y cuando el paciente te llega al hospital, el paciente tiene la presión normal. Ah, no, este paciente está bien y lo pones ahí en una esquinita y entonces tú sigues atendiendo a los otros pacientes porque no tienes la sala de dengue. El paciente que tiene diagnóstico de dengue se le aplica un protocolo y debe ir a una sala de dengue. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué les digo esto? Porque ha sucedido que te llega un paciente de la periferia, llega a un hospital grande, ¿verdad? Y entonces el paciente, bueno, ok, lo evaluó el médico, perfecto, lo vio rápido, le tomó la presión, saturó bien, frecuencia cardíaca bien. ¿Por qué? Porque allá lo hidrataron rápidamente y compensó, entonces lo dejaron allí y como está todo colapsado, el paciente no lo vio más nadie y entonces sale en la auditoría que ese paciente al día siguiente, en la madrugada, está chocado nuevamente y la gente poniéndole líquidos y cuestiones y hasta se muere porque el paciente de dengue requiere protocolo, requiere estar encima de él. Lo estás hidratando, pero tienes que verificar que luego compensa el shock, que recupera la diuresis, que desaparece el dolor abdominal, que la frecuencia cardíaca es normal o que no lo hayas encharcado, porque nuestros adultos mayores sufren pues de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, un montón de cosas. Entonces el dengue en niños es una condición que pudiera ser un poquito diferente que los adultos. Tiene una transmisión también materno fetal, la mamá se lo puede transmitir al niño, el niño puede tener pues un dengue de recién nacido, a los niños ellos no les da tanto dolor abdominal, sino que se hinchan y entonces en ellos hay que observar las manitos, la carita hinchada, más que todo en ese paciente que tiene ese síndrome febril, el edema del tejido celular subcutáneo, y por supuesto, esta hidratación que debe ser con lactato Ringer. Entonces, el dengue y embarazo, todos los pacientes tenemos que tomarle presión arterial, frecuencia cardíaca, o sea, no podemos dejar de tomar signos vitales en ningún paciente, niño, adolescente, anciano, porque esta es la manera de darnos cuenta cómo está un paciente evolucionando. ¿Verdad? El ultrasonido de la vesícula lo tiene la guía de dengue, que es el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar que se ve en el ultrasonido, pues ayuda a identificar casos de dengue en embarazada. Pero esta paciente hay que monitorearla. Según la guía, las muertes son raras, pero nos podemos equivocar en los diagnósticos. Hemos sabido que, por ejemplo, en Santo Tomás han llegado casos de mujeres embarazadas que no solamente tenía dengue, tenía hantavirus al mismo tiempo. ¿Ves? Cuestiones bien complicadas. O sea que puede coexistir varias enfermedades infecciosas en un mismo paciente. O el paciente de dengue puede desarrollar
infecciones bacterianas secundarias, posiblemente por el problema inmunitario. Entonces, tiene dengue y desarrolla una neumonía. Tiene dengue y puede tener una coinfección con un H1N1, con chikungunya, con hantavirus, leptospirosis. Los síntomas son similares y pueden coexistir. ¿Ve? Incluso malaria. ¿Ve? Un paciente que tiene fiebre prolongada. Pueda que le haya dado dengue, pero también pueda que haya tenido malaria al mismo tiempo. Entonces, pensar en coinfecciones cuando la fiebre dura más de 7 días y hay alteraciones del estado de conciencia, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, esplenomegalia, porque como les dije, o sea, es ese 2% el que se va a complicar. La mayor parte de los pacientes que tienen fiebre por dengue, el 90% lo va a tener leve y una gran cantidad va a ser completamente asintomática. Esto es el criterio de alta del paciente que tiene. ¿Cuándo se va para la casa un paciente que le dio dengue? Cuando el paciente ya tiene 48 horas que no le da fiebre, cuando recupera la diuresis, mire, no tiene dificultad respiratoria, está comiendo un poquito más, las plaquetas van en aumento, ¿ve? Y el hematocrito se mantiene estable sin que haya administración intravenosa de líquidos. Entonces vamos a ver este caso clínico que sucedió hace poco. Mire, este es un paciente que llegó un día, creo que a las 3 de la tarde, no dice si 3 p.m. o 3 a.m., tampoco tengo la edad del paciente. Fiebre y malestar general. Miren los signos vitales. ¿Qué le parece cómo están consignados los signos vitales? La tensión se da a las 3:27 p.m. Entonces, la historia clínica tiene consignado como molestia principal fiebre alta desde hace 5 días, hoy epistaxis, náusea, niega alergia. Esto fue, supongo, en triage. Luego, el paciente fue examinado nuevamente, aparecen los mismos signos vitales, no se sabe si es que le salieron los mismos o fue una simple transcripción de los valores del triage. Paciente de ámpula febril, mural, mucosa oral subhidratada, tórax sin soplo, pulmones bien ventilados, abdomen blando, no defensa, no rebote, dolorimiento en flanco izquierdo. Diagnóstico inicial, deshidratación, leucocitos, ese es el número que aparece 2, neutrófilos 53%, punto 2, linfocito 38.7, el tratamiento de urgencia a base de solución salina, 500 cc, no hay medicamentos consignados. Ajá. ¿Qué tienen que decir de esta presentación? Pues, pónganse que ustedes están de supervisor pues, y un médico le presenta este caso así. Ahora que han visto la docencia, ¿qué opinan del caso? Y si tienen alguna pregunta, se las puedo clarificar. Anímense, muchachos. Estamos en confianza para hacer cualquier comentario. Por ejemplo, que falta la presión arterial, yo creo que es evidente una debilidad que tenemos en este resumen. ¿Será que no había aparato para tomar la presión en urgencia? ¿Será que no había? Pensemos que no había. Entonces, si no lo ponemos, cuando vamos a la parte legal, no tenemos cómo defendernos.
La edad no está consignada, probablemente se trate de un niño y no tenía un esfigmo para niños, ya que lo que le está mandando, aunque no es lo debido, pero le está mandando 500 cc de solución salina, que no es la adecuada, ¿verdad? Para, si se piensa en un dengue. Y por la La solución salina se podría usar en lugar de lactato Ringer. Sí, exacto, o sea, como segunda opción. Pero digo, está, y por la cantidad supongo que debe ser un niño, porque él está mandando 500 ml. Muy interesante que no aparece la escala de Glasgow y la confusión es un signo de alarma. Exacto. En el hemograma nos falta el hematocrito y las plaquetas para ver si el paciente, cómo está la parte del vascular. Exacto. A mí también me llama la fiebre atención, por Raquel. 5 días, la fiebre por 5 días ya nos pone alerta, por un lado, y la manifestación de epistasis. Eso es lo más importante, me parece. Lo que iba a comentar, Raquel, era, y aprovechamos aquí que estamos en confianza y todos somos compañeros, que ese diagnóstico inicial de deshidratación no es un diagnóstico, deshidratación es una entidad, es como un síntoma. Clínica. Hay que buscar qué es lo que está causando la deshidratación. Entonces, es un signo, sí. Un poquito que nos No aclararas encuentro de que le eso. hayan dado algún medicamento para calmar la fiebre o acetaminofén, no le han dado. No veo que le han dado la presión tampoco, en algún momento le tomaron. Sobre el, Glasgow. ¿Cuántos años tiene? sobre el tema de deshidratación, si aún no hay un diagnóstico claro, se puede poner como diagnóstico de deshidratación moderada, leve, porque aún lo están estudiando, aún no tienen un diagnóstico inicialmente, que se acompaña con un fiebre en estudio, por ejemplo, si aún no sabe que es dengue. Es que siento que allí no hay ni siquiera una sospecha clínica, porque quizás se le hizo un caso omiso también a los síntomas que el paciente presentaba. Exacto. Y Aló. fiebre, náuseas, malestar general. No han indagado qué tal malestar general se refiere. Si hay dolor en los músculos, dolor en las articulaciones, dolor detrás de los ojos, pesadez pesadez de los párpados, porque todo eso tiene que ver. Aló. Sí, doctor. Pueden alzar la manito, ¿verdad? Así le damos espacio para si quieren un comentario. Alzar. Evelyn Jiménez. Sí, ¿me escuchan? Le pedimos pues que cierren los micrófonos, por favor. Sí, ¿me escuchan? No se escucha, algo le pasa a Sí esto. se escucha, sí se escucha. Sí, Evelyn, sí se escucha. Sí. Sí, doctora, lo que a mí me llama la atención, porque yo trabajo en un centro de salud y también en un cuarto de urgencias, y yo viendo los tiempos de atención allí, lo que yo pensaría es que el compañero que estaba en triage, para no hacer que el paciente esperara, porque lastimosamente con esa historia en un cuarto de urgencia, con un paciente que lleva 5 días con fiebre, es lo único, bueno, fiebre y malestar general fue su motivo de atención. Como usted decía, cuando tenemos otros casos que llegan infartados, llegan pacientes en falla cardíaca, llegan en accidentes de tránsito, muchas veces a esos pacientes les toca esperar por muchas horas para que reciban atención en un cuarto de urgencia. Por el tiempo, si lo filtraron a las 3:26 de la tarde y lo atendieron a las 3:27, lo que yo pienso fue que el compañero de triage simplemente le mandó el hemograma y lo hidrató, y lo debe haber mandado a atención primaria a seguir la atención, porque no dice nada más allí, ni siquiera acetaminofén le mandó. Eso es lo que yo pensaría.
O por lo menos unas que quede constancia de que le dio indicaciones para autocuidado en Exactamente, casa. exactamente. Eso es lo que creo que el principal ahí sería, y aparte que no están los signos vitales completos y demás, es que si solamente le hizo como una atención inicial, pues eso hay que anotarlo ahí. Se refiere a su centro de atención primaria para que le den seguimiento. Sí, es muy Sí, pero importante lo que se escribe en el expediente. Lo que no está escrito no se ha hecho. Si no está escrito, no se hizo. Y también los pienso médicos, que ese paciente nunca debió ser mandado, porque estamos hablando que ya lleva 5 días con fiebre y con una manifestación de sangrado, que es la epistaxis. Así que ese no fue el manejo adecuado. claro, debería especificar un poco más su condición al egreso, cómo estaba. Sí, ¿algún otro comentario? Importante notificar si tiene buen llenado capilar, también sería importante, y los pulsos. Claro, por supuesto. Sí. Hacen alguna pregunta en el chat o comentarios que me han hecho. Uno, me gustaría que si le podías aclarar un poquito cuál es la solución hidratante de primera línea indicada, porque ahí hice su comentario sobre el lactato versus la solución salina, cuándo usar uno de los dos, y el otro es, si un paciente tiene síntomas con signos de alarma, ¿puede venir de la atención primaria a nivel hospitalario por sus propios medios, o el protocolo dice que debe venir acompañado por personal sanitario? Bueno, la primera pregunta, lo de la solución intravenosa, la de elección aquí en nuestro medio es el lactato Ringer o Harman. Sin embargo, uno sabe que de pronto pueda que haya alguna situación y no hay, y se podría usar solución salina normal. Acordarse que la solución salina también puede ser medio normal, y ya esa no sería óptima, porque el problema es que la extravasación de plasma disminuye la presión oncótica del sistema pues vascular, y si usted le da líquidos como una destroza en agua al 5%, eso se va a extravasar totalmente, porque no hay, la presión oncótica se perdió. Entonces está claro que usted no le debe dar soluciones de baja osmolaridad al paciente. Tiene que ser una osmolaridad entre 270 a 300, que es más o menos la osmolaridad que tiene el lactato Ringer y la solución salina normal. ¿Ve? Ese es el deal. Y uno ha observado muchas auditorías en que lo que le han aplicado al paciente es destroza en agua al 5%. Hay veces que la destroza viene en solución salina normal, ¿no? Le ponen destroza en agua al 5%. ¿Y qué pasa cuando usted le aplica esto al paciente? No se casa. No se casa. No se casa. Está secando, porque esa no es para hidratar. Bueno, porque por lo que expliqué, ¿no? Que su presión oncótica totalmente baja, porque se extravasaron todas las proteínas al espacio extravascular. Esta es una cuestión bien, muy del dengue. Por eso que el dengue mata rápidamente, porque cuando no hay una adecuada hidratación, entonces se activan todos los mecanismos del shock, y viene esta cuestión del factor de necrosis tumoral, la citoquina, todo aquello, y entonces es hepatotropo, cardiotropo, o sea, te daña el riñón, te daña el corazón.
horrible, ¿no? Irreversible. Siempre nos decía el doctor Pleites, hacía mucho énfasis en la calidad de la hidratación. Y cuando hacemos las auditorías, es común observar que se usa destroza en agua el 5%. O sea, la solución que es la antítesis de lo que se debería usar. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Cómo hidratar a este paciente que tiene un signo de alarma, tiene un dolor abdominal, algo, con la solución indicada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia que ha tenido de manejo de casos de dengue, ya sea en urgencia, en centro de salud, que considere que podría contribuir porque fue algo atípico lo que vio? ¿Ve? Otros casos, por ejemplo, la otra vez yo vi un niño, tenía como 2 añitos, el niño lo llevaron a varias clínicas privadas con fiebre, no sospecharon dengue, y luego el niño desarrolló pues el shock, hizo el edema de la cara, y fue hospitalizado y estuvo muy grave. ¿Bien? Entonces uno se hacía la pregunta si este niño hubiese sido captado, le hubiesen explicado a los papás, mira, tienes que darle muchos líquidos, traerlo a tiempo. Bueno, gracias a Dios el niño no murió y la situación se recuperó, pues, pero no fueron orientados para nada. Cuando tuvimos acceso pues a la evolución del caso, vimos que el paciente había ido a varios lugares y en ningún lugar se sospechó dengue, ni le explicaron cómo debería haber sido el autocuidado en casa. ¿Vieron lo que estaba proyectando ahorita? Doctora Mosca, no sé si tengas alguna... Ya estaba revisando la pregunta de la doctora Bexeli de... lo del traslado. Está lo del traslado de los pacientes. Obviamente el paciente grave tiene que ser trasladado en ambulancia, pero no está especificado. Lo voy a buscar con más calma y después se los transmito por los diferentes grupos de chat. Un paciente con signos de alarma, si debe ser trasladado en ambulancia o debe ser trasladado por su padre o por sus familiares por sus propios medios. Esa es la pregunta. Porque nos llegan muchos pacientes con signos de alarma que van con su referencia de surco, pero casi ninguno va con ambulancia. Claro, porque es que estos pacientes se sienten muy enfermos de noche y ellos a veces van directo a un hospital. Ellos sienten que lo que tienen es bien grave, ellos buscan los hospitales grandes para ver si en algún lugar los salvan, pero si es referido de un centro pequeño a un hospital regional o de un hospital nacional y es un paciente que tiene signo alarma, debería ser transportado en una ambulancia, obviamente. Ya es un paciente que tiene cierta complejidad, ¿verdad? Es un paciente que posiblemente está haciendo un hidrotórax o acúmulo en el área retroperitoneal. Esos pacientes no pueden estar por ahí viajando en bus o algo, deben ser trasladados en ambulancia. Dengue con signo de alarma, yo no me parece si esto lo consignamos, si se consignó en la guía, doctora Mosca, usted fue la que tuvo que ver más con eso, pero el dengue con signo de alarma debería ser trasladado en una ambulancia, definitivamente.
Lo que estaba son buscando, no pacientes. lo encontré. Rubén, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Y la doctora Bexeli Rodríguez tiene la manito alzada, por Sí, favor, tiene la dele, palabra. doctora Brixelis. Verifiquen los micrófonos donde estés ladrando el perrito, por favor. Sí, últimamente quería aportar uno, creo que está en la guía lo de los traslados que vienen con signos alarma en horas de la tarde, de la mañana, cualquier hora van así, de policlínica y lugares que no son tan lejos. El tema es que, por ejemplo, en el hospital de nosotros hay filtros y ese filtro puede demorar horas formando la fila para ser evaluado y después sacar la hoja de atención. Entonces, si no está en la guía, sería bueno incorporarlo. El otro aporte mío es que últimamente he visto casos de dengue un poco bizarros. Por ejemplo, han cursado como lumbalgias solamente con pacientes que tienen antecedentes de lumbalgia y una fiebre ocasional. Y el otro tema es como una urolitiasis. Entonces, se le hace la prueba de dengue pues solamente por el tema de la fiebre y salen con dengue y cálculo renal, salen con dengue, ¿no? Entonces, Hola, de nuevo se me fue la señal. No, Raquel, tú estás bien. La doctora cerró el micrófono. Bexeli, ¿terminaste? Sí, muy interesante el comentario porque esos casos son los que hacen que nos equivoquemos los médicos, ¿verdad? Porque te vas por el cálculo renal y resulta que el paciente tiene dengue. Entonces, el cálculo renal no va a matar rápido al paciente. El dengue sí lo puede matar. O sea, porque el dengue hay que sospecharlo porque hay que aplicar el protocolo. Y el protocolo es medir diuresis horaria, tomar la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, horario. Muchos pacientes han fallecido en el hospital, estando allí, porque el diagnóstico de dengue no se sospechó y no fue prioritario. Si usted le pone dengue, usted tiene que aplicar un protocolo de dengue, hay que estar encima del paciente y usted le puede salvar la vida al paciente porque le vas a manejar los líquidos y tiene que estar pendiente de su diuresis, no lo puedes encharcar, o sea, eso tiene un protocolo. Les iba a poner la foto de los casos que nos dio el doctor Pleites del dengue en niños, porque esto se puede presentar. El caso que yo vi de un niño panameño que conozco porque es medio pariente mío, es un niño así, un bebé. Ellos no desarrollan dolor abdominal, ellos se hinchan así, ¿verdad? El dengue en bebés. Y entonces miren cómo estaba el niño después que le pasó el dengue. ¿Ves? Así que estos niños así bien hinchados que se van, ya ese niño se está chocando, ¿verdad? Ya tiene está desarrollando un dengue grave. Ajá. La doctora Bexeli ya dijo su comentario. Sí, yo creo que ya tenemos que ir cerrando porque ya tenemos hora y media. Sí, bueno, no sé si hay algún ya veo que algunos comentario están... adicional. Doctora Mosca, si tiene algo que decir, yo le voy a descargar la lista y se la envío para que ustedes tengan la lista de los asistentes, el tiempo que estuvieron conectados y todo, y eso le sirve a usted para, si allá le quieren confeccionar un diploma. Si lo hace el colegio médico cuesta $5 porque tenemos pues que cubrir los gastos del trámite, ¿no? Ok, le agradecemos muchísimo a la doctora Raquel de Moga, al Colegio Médico el apoyo. Y nada más para que todos lo sepan, a las 7:31 tuvimos 100 participantes que se mantuvieron hasta las 8:25. Ya después de las 8:25 empezaron algunos a tener que dejar la conferencia. Sabemos
que todos tienen compromiso, así que le agradecemos una vez más el tiempo a la doctora Mock de preparar esta conferencia, que si vieron no es una conferencia que tradicional, era un poco ponernos los casos para que nosotros viéramos nuestra realidad. Y bueno, algunos de los comentarios que están poniendo en línea ahí en el chat trataremos de pasar a las instancias pertinentes. Y muchas gracias a todos, bendiciones y hasta la próxima. Sí, y les recomendamos que el curso, el enlace que le puse, ese curso está bastante bueno para que queden muy bien en el manejo de dengue. Es un curso de 20 horas del campus virtual. Me parece excelente el curso. Raquelita, ¿puedes ponerle la dirección de nuevo a los que tienen? O yo se los hago llegar a los de San Miguel Arcángel. Sí, déjame ver si lo tengo aquí todavía. Muchas gracias. A la orden, lo acabo de poner. Muchas Ahí gracias, está. doctora. Ahí está el enlace para los que quieran tomar el curso, ¿ok? Y estamos a la orden y bueno, los invitamos a interesarse por las actividades de educación médica continua, las actividades del colegio médico. Tenemos unas sábados científicos una vez al mes y se va a desarrollar un congreso en el mes de agosto. Y también que se inscriban en el colegio médico para apoyar pues las actividades. Se está activando el Consejo de Ética y Asuntos Legales. Tenemos el objetivo de que los médicos nos autorregulemos y que muchas situaciones que se están dando en este momento que van directo a fiscalías cumplan con la ley de colegio médico, que los asuntos de ética deben ir primero al colegio médico, y que el colegio médico dictamine las situaciones, pero para eso necesitamos un colegio médico fuerte, ¿verdad? Que la gente se inscriba, que lo apoye, que participe en las comisiones, hay oportunidades de organizar actividades docentes también con el colegio. Así que muchas gracias por conectarse a esta actividad y bueno, aguantarme hora y media hablando. Así que gracias, doctora Mosca, y a todos. Gracias a todos, hasta mañana, descansen.